Vamos a hablar con Daniel López Rossetti. Daniel, querido, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches Luis, gracias por la invitación. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, Daniel, empecemos por el principio. ¿Dónde estamos parados hoy en la Argentina? Bueno, quizás en el peor momento de la pandemia, lo que voy a decir es una conjetura, será historia natural de la enfermedad mediante, vacunación mediante, cuidados personales mediante, Dios mediante. Vamos a pasar un fin de año mejor que el fin de año pasado y es probable, esto es una conjetura, me puedo equivocar, que en marzo del año que viene, tal vez antes, se empiecen las clases normalmente. En Oh, esa situación creo que estamos parados y si eso resulta ser así, esta pandemia nos habrá sacado 2 años de vida, tal cual la conocíamos hasta antes, lo cual evidentemente tiene 2 años de vida a los que estamos y le sacó la vida a los que mueren, ¿no? Esa es la realidad de esta ahora, condición pandémica. Pero pero Daniel, considero que esa es qué es la buena. situación. Bueno, yo voy a decir ahora porque puedo decirlo. Ya te doy, Hugo, para que le preguntes, por favor. Cuando empezó la pandemia, Hugo, por favor, ya te estoy diciendo que te doy la pregunta que me pediste. Ah, no, pensé que como no me miras. Sí, sí, sí. Cuando empezó la pandemia, todos decían, esto va a ser peor de lo que todos nos imaginamos. Va a ser peor, va a haber que aguantarlo, va a llevar tiempo. Y nos iba diciendo, yo decía, pero Daniel, ¿estás seguro? Sí, no sos pesimista, mirá que no, esto es... No, y además van a decir, van a venir nuevas variantes de la cepa, nos iba diciendo, van a venir nuevas variantes de la cepa porque los virus funcionan así. La ventaja es que el mundo está consiguiendo la vacuna más rápidamente, hay que ver cómo se distribuyen las vacunas, todo eso nos iba avisando. Y ahora vos decís que, aunque sea una presunción personal, de nuevo, hay un horizonte bueno, estamos en el medio del lío, ¿no? Pero a mediano plazo hay una luz. No tengo ninguna duda de eso. Conjeturalmente, esto se va a ganar básicamente con 4 elementos. Uno son las restricciones, que tiene que haberlas en alguna medida, con inteligencia, con sectores. 2, cuidados personales, es lo que siempre decimos cuando tenemos esta oportunidad de un consultorio abierto. Cuídense, lo que está por pasar es importante. Tercero, muchos testeos con aislamiento. Es decir, importantísimo, la tercera pata de la mesa que considero, y cuarto, la vacunación. Así como digo, y soy optimista en términos que entiendo, considero, creo, conjeturo, Dios mediante, que fin de año va a ser mejor que el anterior y que marzo o febrero las clases van a empezar normalmente, también digo que, y lo dije hace unos 10, 20 días, que los próximos 120 días eran 120 días difíciles, haciendo ese paralelo a un antecedente de orden económico, pero que esta vez es epidemiológico, Luis, y es que hay que pasar el invierno. Si no existiese el coronavirus, en una semana, 2 semanas, 3 semanas, las noticias de tu programa y de todos los programas de televisión sería a lo mejor las infecciones invernales, sobre todo de los chicos, también gripes en los adultos, el virus sincicial respiratorio, la bronquiolitis, bueno, todo eso que este año puede existir en alguna medida también, Va a convivir existió con poco el año pasado, pero todo eso va a ser reemplazado por COVID en estos próximos 90 días. Por eso ¿Cerrarían las tengo escuelas? una visión optimista para más adelante, pero me focalizaría con mucho cuidado en estos 3 meses que vienen, y el próximo mes, mayo, es un mes que le tendría particular concentración para tomar las decisiones de gobierno más adecuadas y epidemiológicas más adecuadas para la contención de la pandemia. A propósito de lo que acabas de decir, ¿cerrarían las escuelas mañana o pasado mañana? Acá hay 2 concepciones, una que es la educación, en lo que yo entiendo que es la educación, y otro es qué es lo que se podría hacer epidemiológicamente. El sinónimo de la palabra educación, a mi juicio, si uno pusiese en una clase en la facultad educación, ¿a qué es igual? Es igual a futuro. Así que estoy seguro que todos estamos de acuerdo que la educación, y la educación presencial, es importantísima. ¿Por qué digo presencial? Y después te digo qué es lo que supuestamente se podría hacer. Presencial es para cuando los chicos interactúan con otros chicos.
En la escuela no se aprende solamente matemática, geografía, historia o lengua. Por supuesto que se aprende matemática, geografía e historia, pero no es lo único. Se aprende a aprender, por un lado, y se aprende a interrelacionarse con los pares y con los maestros. La educación depende de dos cosas, la familia y la escuela. Eso es innegable. Y Einstein dijo algo fundamental que creo que se puede utilizar en esta condición, acá y en cualquier parte del mundo. La educación es lo que nos queda cuando nos olvidamos de todo aquello que aprendimos en el colegio. Es decir, nos vamos a olvidar de lo que aprendimos de geografía, historia, etcétera. Pero aprendimos a aprender, a relacionarnos con los demás, a interactuar visualmente con los demás, a respetar las diferencias y a respetar al otro como diferente, y en ese sentido somos todos diferentes, al respeto de género. Claro. Todo eso tiene que ver con las interrelaciones de orden recíproca, vivencial y personal. El hombre, el ser humano, Luis, y quiero concretar esto porque es resorte de lo que trabajo y en el ámbito académico, en la facultad, etcétera. El cerebro humano es un órgano social y requiere del otro. El hombre puede estar solo, pero prospera, se desarrolla la creatividad y todo su potencial humano cuando está relacionado con otras personas. ¿Recordás la película El náufrago de Tom Hanks? Sí, claro. En esa película estaba tan solo que necesitó inventarse en una pelota a Williams, ¿te acordás? Me acuerdo, me acuerdo de la pelota, me acuerdo de todo, me acuerdo, sí, sí. Claro, porque necesitas el otro, y los chicos necesitan el otro, porque lo que se aprende en el colegio no es nada más que las materias, es la experiencia de aprendizaje, no solamente de las materias, sino del compartir todos los días, manejar las frustraciones, manejar los éxitos, el aprendizaje, la dificultad. La vida. Claro, sobre todo, claro, los chicos, imagínate que para cualquiera, 2 años es mucho. Imagínate para un neno en pleno desarrollo mental y emocional lo que son 2 años. Hugo. Doctor, ¿qué tal? Según un informe que nos acaba de llegar de la Unión Argentina de Salud, de los costos de los medicamentos en las unidades de terapias intensivas, es decir, los medicamentos que salvan la vida a muchos pacientes, hubo incrementos de más de 1000% en algunos medicamentos, según este informe, y un control tarde del Ministerio de Salud y también de las farmacéuticas que evidentemente se aprovechan. ¿Qué es lo que pasa con eso, con los incrementos y con el perjuicio que pueden provocar a las vidas? Bueno, el otro día tuvimos una reunión en el hospital, convocada por el director del hospital, donde fue uno de los temas a tratar. Es decir, cómo procurarse todo lo necesario para mantener la atención, particularmente del caso COVID, que es importantísimo. Y bueno, obviamente faltan medicamentos y empiezan a aumentar de precio, por lo cual se hace la previsión no solamente de lo que se necesita en cada unidad hospitalaria, tanto privada como pública, y se trata de buscar costos. Pero sí es cierto, y me hace acordar cuando Hugo el año pasado, vos te acordás lo que costaba, este es un camino de ida que un día se va a escribir y lo vamos a entender fácil con el espejo retrovisor, pero a principio del año pasado un barbijo pasó de costar creo que de $1 y pico a 14 pesos. Bueno, en esta segunda instancia, con mucho consumo, porque estamos teniendo muchos casos, esta es la realidad, y aprovecho para redondear lo que empecé a comentarle a Luis recién. La importancia de la educación presencial en términos que educación es igual a futuro, no tengo ninguna duda, pero también de administrar muy bien las restricciones para que no tengamos abarrotados los centros hospitalarios o los centros privados, porque evidentemente estamos en un crecimiento de curva empinada. Claro que eso sí. Es exactamente así, y te aseguro que si le haces una nota a un director de una unidad sanatorial, clínica u hospital, le haces la nota, Luis, lo sacás en televisión a un director, vas a ver la cara de preocupación que tiene, porque es muy difícil decirle a una ambulancia, no dejen el paciente acá. Sí. Eso no lo quiere hacer ningún médico. Te digo que es un dolor de lo peor que puedas imaginar, decir no tengo cama para alguien que está ahí afuera y la necesita. Claro que sí, vos estás en el hospital de San Isidro, así que tenés mucho para decir eso. Agustina Girón te está escuchando y viendo, obviamente, Daniel López Rossetti. Vamos.
Doctor, buenas noches. A ver, esto se lo pregunto a usted porque sabe mucho de esto, ¿no? Del estrés, de todo lo que tiene que ver con nuestras emociones. El año pasado no sabíamos qué iba a suceder. Ahora se está hablando de tal vez nuevas restricciones que se pueden llegar a extender en el tiempo. ¿Cómo hacemos para afrontar toda esta incertidumbre, ¿no?, que hay en este momento? Que tenemos el miedo de lo que pasó el año pasado, pero no sabemos tampoco qué puede suceder. ¿Cómo afrontamos todo eso? Agustina, coincido con vos. El año pasado predominaba el temor, la duda y la incertidumbre, un trinomio que en estrés crónico es peligroso, porque no sabíamos qué iba a suceder. Ahora sí sabemos qué puede suceder, tanto con la enfermedad como con el hecho de no trabajar. Es decir, Daniel, ¿te puedo interrumpir? ¿Podemos hacer una breve pausa y nos decís entonces, así tenemos más tiempo de desarrollarlo, qué es lo que puede suceder con nuestra cabeza y con el alma? Que eso también tiene que ver con el estrés. Enseguida. La pregunta está formulada, Daniel López Rossetti. ¿Cómo está nuestra cabeza, nuestro alma y cómo protegerlos ante esta andanada? Bueno, evidentemente lo que estamos viviendo después de ya más de un año, casi 14, 15 meses, es lo que se llama estrés crónico, que se puede desmenuzar en varias componentes. No hay que olvidar que el estrés crónico es la medida del desgaste vital. Y hay muchas personas, y lo que me preocupa particularmente en distintas áreas, Luis, pero en el ámbito de la salud es de una gran preocupación, porque no solamente es cantidad de camas, respiradores, etcétera, sino es el personal de salud y la capacidad de funcionamiento del personal de salud que verdaderamente está agotado. La producción de estrés crónico tiene tres emergentes claramente en quien desarrolla lo que se llama el burnout, o la condición de estrés crónico del quemado, del estrés crónico ya de mucha data, con mucho componente emocional, que es desensibilización emocional, segundo, desensibilización emocional 1, 2, despersonalización y 3, disminución de la capacidad de toma de decisión. La desensibilización emocional es como una amortiguación del manejo del mundo de las emociones, donde las personas no se ríen de lo que se debieran reír, no se ponen contentos, no disfrutan la vida de lo que debieran vivir, y como contrapartida tampoco se ponen demasiado tristes cuando debieran. Eso se llama desensibilización emocional. Segundo, despersonalización. Las personas se empiezan a alejar del otro, como en una película de tiempos modernos de Chaplin, donde todo pasa a ser automático y sin emotividad en la relación con el otro. Y el tercero es la disminución en la capacidad de toma de decisiones. Esto es en cuanto al síndrome de estrés como burnout. Y el otro caso es la condición de ansiedad, depresión, y la más de las veces que estamos viendo en el hospital, en el servicio de medicina del estrés, es la conjunción de las dos. La alternancia, Luis, o la vivencia en la cual se intrincan, se mezclan la ansiedad con la depresión, y las personas tienen miedo, tienen ansiedad continua, pero también tienen una depresión concomitante, es decir, es la conjunción de ansiedad y depresión. Es lo que se está viviendo, digamos, en estos últimos meses en forma clara, y también las reacciones emocionales intensas, por eso las cosas que vemos en la calle y en todos lados. Tengo unos segunditos más, no tengo más tiempo, me quedaría hablando horas con vos. Daniel, ahora viene José El Río y todo el equipo de Comunidad de Negocios, pero haceme una de esas recetas cortitas y breves para este momento, como las que subís a Instagram. Haceme una receta. Hay que visualizar el futuro, y el futuro es bueno. Hay que mentalizarse. Esto se lo decimos a los pacientes, y el paciente que tengo más cerca soy yo mismo. Y todos, el médico que tenemos más cerca, somos nosotros mismos. El futuro es bueno. Visualice usted que esto tiene un fin. Yo empecé la nota con una noción de optimismo, de previsibilidad, que es lo que los médicos tenemos que decirle a todos, particularmente a los pacientes. Y te lo dije arriesgándome lo siguiente: este fin de año va a ser mejor que el anterior, y el año que viene van a empezar las clases normalmente. Espero no equivocarme. Ojalá. Espero no equivocarme. Y espero que pero sí hay que cuidarse, pero sí hay que cuidarse mucho estos 3 meses. Y espero que tomemos un vino, ese tinto que te gusta a vos y a mí también, cuando termine todo esto. Con todo gusto. Pero antes hay que cuidarse mucho, y en esa frase que se usó alguna vez
en política económica, hay que pasar el invierno. Hoy es una frase epidemiológica. Muy bien, gracias. No, a vos.